Muy buenas noches, estimados hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Qué bueno volverles a saludar aquí nuevamente, ¿verdad? En esta serie de estudio bíblico de Apocalipsis, ¿verdad, mis hermanos? Y qué gusto volverles a saludar. Amén. Entonces vamos a iniciar, pero antes yo quiero orar para poder iniciar y que cada uno pues ahí cierre sus ojos por un momento y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Amén. Amantísimo Rey de Gloria, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor, por esta oportunidad, Padre, que tú permites de llevar a cabo tu palabra, de poder estudiarla, Padre, porque es un gozo, es un privilegio, Señor, por el cual, Padre Santo, tú motivas, mueves nuestros corazones, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Bendito Dios, porque es la enseñanza, Señor, que tú has dejado a través de tu palabra. Y sé tú, mi buen Dios eterno, es que nos des esa guianza, Padre, para poder seguir llevando este estudio bíblico de Apocalipsis cada martes, Señor. Bendice a cada uno por nombre, los que se van a conectar, Señor, y los que se van a tomar ese tiempo para poder escudriñar la palabra también, bendito Dios, porque yo sé que tu palabra es de gran bendición. Tu palabra siempre, Señor, nos va a llenar, Señor, y nos va a saciar nuestra alma, Padre. Gracias, bendito Dios. Abre el entendimiento y ayúdanos, Padre, a escudriñar tu palabra. Gracias, Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Muy buenas noches nuevamente. Entonces vamos a continuar. La cita bíblica va a estar en Apocalipsis 3. Hoy iniciamos el capítulo 3. Si usted ya vio ahí, pues es el mensaje a la iglesia de Sardis. Amén. Es una iglesia que se le catalogaba como la iglesia que estaba muerta, se podría decir. Pero ahí vamos a ir leyendo el por qué nuestro Señor Jesucristo amonesta a esta iglesia. Entonces es muy importante que nosotros prestemos atención. Amén. Entonces yo voy a leer toda la cita bíblica del 1, son 6 versículos los que vamos a leer el día de hoy y después lo vamos a explicar uno por uno. Amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Ahí les pido disculpas ahí por ahí un ruidito ahí de unas de mis perritas que tengo, pero usted comprenderá, mis hermanos, que ahí no las podemos encerrar si no es peor, ¿verdad? Pero ahí ¿cómo le llaman eso? Esto de lo que tienen los perritos, tienen ese instinto, ¿verdad? Y al oír un ruido ahí extraño, pues empiezan a ladrar. Bueno, vamos ahí, mis hermanos, porque el tiempo avanza. Entonces aquí yo les quiero dar una breve explicación de lo que era la iglesia de Sardis. Pues era una ciudad pues importante según la historia, porque era la capital de una ciudad que se llamaba Lidia, ¿verdad? Y que actualmente pues ya en la Turquía moderna, se podría decir, ya hay una ciudad que se llama Sart, en la provincia turca de Manisa. Ahí se encuentra, que esta colinda a 90 kilómetros de la ciudad de Izmir, o de la antigua Esmirna. Ahí va, según la geografía, ahí se encuentra. Y también ahí adoraban una diosa que le llamaban Cibeles. Cibeles, que era como sinónimo de la antigua diosa Artemisa o Diana, como usted lo quiera ver. Bueno, entonces se encontraba ahí, era una ciudad
hasta cierto punto importante de esa región. Entonces, aquí dice en el primer versículo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pues aquí prácticamente eran el espíritu, ¿verdad? Porque no era que estuvieran todos, como se dice, usted tal vez uno piensa que al decir muerto, pues es difunto o no, o esa ciudad es vacía, no. La muerte aquí se está refiriendo a esa separación, porque cuando ya no hay una relación con nuestro Señor, viene esa muerte espiritual, si usted quiere verlo acá, y ahí el Señor Jesucristo le estaba reprendiendo a esta iglesia, ¿no? Porque yo conozco tus obras. Si usted ve la introducción acá, pues nuestro mismo Señor Jesucristo le está diciendo que Él conoce sus obras. Tal vez fueron buenas en alguna ocasión, pero y dice, y tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Pareciera que como que sí era muy influyente esa iglesia, tenía muchos seguidores, pero que en el fondo era alguien que estaba muerto. O sea, nosotros nos podríamos hacer comparaciones de algunas iglesias actuales, pero no es ese el fin. Lo que nosotros debemos reconocer en todo momento, entonces, mis hermanos, es que el Señor no nos quiere ver muertos, no nos quiere ver separados de qué, de su presencia. Él nos quiere ver vivificados. ¿Para qué? Para poder servirle, porque una iglesia que no hace la obra, no pone testimonio, no practica la sana doctrina, en vez de buscar a Dios se va acomodando y ya no realiza lo que Dios le ha encomendado. Entonces, yo considero, mis hermanos, que si lo aplicamos a nuestro ámbito personal, deberíamos de estar vivos, más vivos que nunca, porque recordemos que el Señor nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de ¿qué? De vivos. Amén. Ahí les voy a dar la cita ahí un poquitito. Y necesitamos nosotros estar vivificados. Por ejemplo, si Él es la vid verdadera, nosotros somos el pámpano. Entonces, nosotros por sí solos no podemos llevar frutos si no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, aquí sí se le catalogaba que era una iglesia que estaba muerta en el espíritu, porque tal vez muchos pueden andar ahí caminando, pero realmente ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Está usted haciendo la voluntad de Cristo? ¿Está poniendo por testimonio su palabra? ¿Qué está haciendo la iglesia de hoy? Necesita seguir dando buenas nuevas de salvación, necesita decir que Cristo vive, necesita seguir insistiéndole al mundo que hay una esperanza para todo aquel que quiera llegar a Él. Pero ¿qué pasa si no se anuncia la palabra? Simple y sencillamente queda desapercibido todo. Y bueno, ahí que hay va, tal vez la gente ni sabe, pero ahí hay una iglesia. Pero ¿qué pasa si no, yo no los oigo que prediquen? Pero sí hay una iglesia, entonces ¿qué está pasando? Necesita el fuego del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Veamos el versículo 2 que nos dice, pero antes de ver el versículo 2 yo quiero leerles vamos a leer Efesios 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, sois salvos. Yo me imagino una iglesia aquí apagada, porque si usted, por ejemplo, llega a un lugar y no escucha ni murmullo ni nada, que dirá usted, bueno, este lugar se oye, no se oye nada, pareciera que está muerto. Lo mismo es para una iglesia que no predica la palabra, o un hogar donde no se lleva la palabra, donde prácticamente la gente está vacía y también demuestra una pereza espiritual ahí. Recordemos que el diablo siempre trata de dar entretenimiento. ¿Para qué? Para separar a la gente de Dios. Entonces, no debemos de tomarle mucha importancia a la palabra, porque si no, ¿cómo vamos a seguir levantando el evangelio para que la gente crea? Entonces, si una iglesia no habla, no predica la sana doctrina, simple y sencillamente va a ser algo muerto que no va a tener ningún efecto en X o Y pueblo, aldea, municipio, departamento, país, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos habla la palabra de que debemos vivificarnos, porque yo sé que la iglesia tiene que levantarse, mis hermanos. Yo sé que en estos tiempos de dificultad que vivimos, la iglesia debe seguir predicando, que sepa el mundo que Cristo vive, que sepa el mundo que Cristo nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y si aquí hablamos que el mejor aliado para Satanás, para separar al hombre, es el pecado, entonces aquí también la iglesia estaba como inmiscuida hasta cierto punto en pecado, al no levantarse, al no alzar la voz. Y entonces, simple y sencillamente pasaba desapercibido. Imagínense, si no se predicaba, ¿qué optaba la demás gente? Ir a caer a una secta, ir a caer a una religión falsa. ¿Por qué? Porque no se predicaba la palabra, no se alzaba la voz, no habían obras para poder ir en nombre del Señor. Veamos el versículo, vamos a leer. Veamos Lucas 20, aquí es donde les quería yo leer esa cita. Dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay una remembranza de lo que hizo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Él levantó generaciones a través de ellos, en el cual llevaban la bendición como pueblo de Dios. Entonces, nosotros tenemos la bendición de Dios y tenemos que decirle al mundo, hey, aquí está la palabra de Dios más viva que nunca. La palabra de Dios no ha muerto, como muchos querían introducir en las universidades, y que el Señor reprenda ese espíritu diabólico de andar diciendo de que Dios está muerto. Dios no está muerto, Dios está más vivo que nunca si Él es nuestro creador. Los que están muertos son los que han hablado de esa falsa teoría de que Dios no existe. Entonces llega el momento en el cual estos que dicen esa blasfemia, va a llegar el tiempo el que van a morir. Y muchos de los que decían esas frases ya están muertos, y Dios sigue vivo. Y sigue vivo porque nosotros seguimos predicando la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros somos ese pueblo escogido que el Señor ha levantado para su nombre, para su gloria. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Bueno, cada uno debe examinarse, mis amados hermanos, cómo ha estado delante de Dios, qué es lo que usted cree que le está fallando, pero que también el Señor puede reparar, porque también el Señor nos puede dar esa solución si uno se siente que le ha fallado, pero el Señor nos da esa oportunidad. Entonces dice, afirma las otras cosas que están para morir, dice. O sea, no solo era una iglesia apagada, una iglesia callada, sino que ahí habían otras situaciones que estaban haciendo que esa obra fuera muriendo. Dice, sé vigilante. O sea,
Tengo que estar yo en el Espíritu Santo para poder conectarme con Dios, para ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué estoy haciendo que a Dios no le agrada, y debo caminar en pos de eso, en pos de la fe que el Dios ha puesto en mi vida. Amén. Entonces, si hay fallas, el Señor, tenemos que corregirlas. Entonces aquí pareciera que era una iglesia grande, pareciera que aquí era una gran, un gran edificio para Dios, pero sin embargo todo era vacío. Entonces, por eso dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas. Tal vez muchos, por ejemplo, ¿verdad? Muchos pueden decirse, miren, yo voy a la iglesia más grande de Guatemala y yo ahí me congrego porque ahí siento. Pero al salir de ahí, ¿qué pasa al salir de ahí? No da testimonio, le gusta andar blasfemando, andan haciendo cosas en el mundo. Por ejemplo, yo he sabido de casos, mis hermanos, que personas que son diáconos, que son servidores de una iglesia, andan ahí participando en bailes del mundo y andan haciendo otra serie de barbaridades ahí, o maltratando a la gente, etcétera, etcétera. Y eso no es bueno, porque a Dios eso no le agrada. Entonces, yo llego al templo para confirmar mi fe, pero al salir del templo también debo ser luz. Amén. Y debemos ser luz cada uno de nosotros, porque el congregarnos es muestra de nuestra fe, pero también, ¿qué significa ahí? Que yo debo de dar testimonio. Esta iglesia, por lo que se ve, no era perseguida, porque pareciera que se acomodaba a los de ese lugar, se acomodaban a lo que era una iglesia acomodada, y que si usted se da cuenta aquí no sufrieron persecución, como otros casos que ya vimos antes, por ejemplo en la iglesia de Éfeso. Pero, pero ¿por qué no era percibida? ¿Por qué? Porque no alumbraba. Imagínense si yo, por ejemplo, y no me dejará mentir, si alguien no corrige a un hijo, el hijo va a andar ahí feliz de la vida, haciendo cosas que no le convienen, cosas que no son buenas. Pero si usted lo corrige, ¿qué pasa? Por ahí puede ser que se enoje, ahí puede ser que diga algo, pero usted lo está corrigiendo. ¿Pero lo está corrigiendo para qué? Para bien, porque usted no quiere que vaya a hacer cosas que más adelante le traigan consecuencias, y que eso, por ejemplo, lo lleve a la cárcel, lo lleve arrastrado hacia otras cosas, o lo peor, que es lo que lo lleve a la muerte. Entonces, asimismo el Señor reprende las obras cuando son malas. Entonces, si yo me recuerdo, mis hermanos, y he leído varios textos en el cual los profetas se levantaban, y muchos profetas eran rechazados porque llevaban un mensaje, pero ese mensaje regularmente no le agradaba a X o Y personaje. Y ahí era donde venía eso de que dijo Cristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Sí. Pero ¿por qué pasaba eso? Incluso mismo Cristo se incluía ahí dentro de ellos, porque a Cristo lo acusaron injustamente, a pesar de que Él le llevaba un bien. Él iba a venir a morir por el pecado, pero a ellos no les gustaba ser reprendidos en algo. Entonces me imagino que en esta ciudad ya se había acomodado, bueno, esta es la iglesia de Cristo, pero yo oigo que no reprenden a nadie, que todo lo que hace en pecado está bien, y todo el mundo feliz en el pecado. Pero hasta cierto punto recordemos que eso lleva a destrucción. Y si alguien, imagínense, se levantaba y dice: para no meterme a problemas, mejor no les digo nada. Entonces, pero ahí venía la falla, porque al no decir nada, miren, ustedes están haciendo mal, arrepiéntanse, conviértanse a Cristo, esto que están haciendo no está bien, se iban a ganar muchos enemigos. Entonces, este era algo muy singular acá que yo veo en esta iglesia de Sardis, porque, como les vuelvo a repetir, cuando alguien no se siente reprendido, pues todo es feliz de la vida. Pero reprendas a alguien, reprendas a sus hijos si están haciendo algo, se van a enojar. Pero recordemos que si usted le está dando el consejo es para algo bueno,
Jamás vamos a reprender para algo malo, sino que va a ser para algo bueno, para dar el consejo. Entonces, si aquí no daba nadie el consejo, todos felices de la vida. Entonces, por eso dice, afirma las cosas que están para morir, porque no haya obras perfectas delante de ti. Vamos con el versículo 3, mis hermanos. Vamos con el versículo 3, pero yo quiero leerles antes Lucas 6:26. Dice, ay de vosotros, decía Jesús, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Entonces esta iglesia no tenía ninguna recriminación. ¿Por qué? Porque no les decía la verdad. Si yo sé que alguien está en pecado, se lo debo de decir. Y más si es parte de la familia de Dios o si son, por ejemplo, nuestra propia familia. Hay que decir, mira, estás fallando en esto. Esto no te va a llevar a ningún bien. Apártate de eso. Entonces dice que una iglesia que proclama el evangelio, una iglesia que proclama el evangelio auténtico siempre se va a llenar de oposición a su alrededor. ¿Por qué? Porque a la gente le va a caer mal que usted le diga la verdad. Pero es mejor decir la verdad que alguien se mate con la mentira. Entonces ahí tenemos que nosotros actuar como lumbreras, como luz que somos para el mundo. Amén. Voy a ver otra cita aquí rapidito, es en Romanos 13. Velad, estad firme en la fe, portaos y esforzados. Dice, ya es hora de despertar del sueño. Romanos 13:11. Y nosotros como cristianos debemos estar vigilantes. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8? Porque el cristiano, mis hermanos, el enemigo siempre lo va a querer atacar. El enemigo lo va a querer atacar y por eso es que debe estar vigilante. Tal vez aquí lo podemos asociar a las vigilias que regularmente hacemos y que ahorita no podemos, pero el cristiano debe de estar vigilante a todo lo que el enemigo quiera acecharlo, porque ciertamente, mis hermanos, las acechanzas del diablo en algún momento han apartado a muchos de la presencia de Dios, y como les digo, lo que aparta al hombre es el pecado. El pecado es lo que aparta a muchos de la presencia de Dios. Bueno, sigamos leyendo, pues. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Nos manda que velemos. Y hacíamos esa referencia en otra oportunidad en la cual, por ejemplo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que va a venir en el momento que nosotros menos pensemos, pero ahí tenemos que nosotros estar siempre vigilantes. Imagínense aquí, dice, acuérdate de lo que has recibido. Aquí esta iglesia ya había recibido de Dios, ya había recibido promesa de Dios. Dice, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete. Vemos acá, y esto es muy importante volverlo a recalcar, mis hermanos, porque el arrepentimiento aquí se le llama a 5 iglesias de las 7 que estamos estudiando. A 5 llama el Señor a que se arrepienta, más del 50%. Entonces, eso es lo que vemos que en el pueblo de Dios hay mucha gente que asiste. Usted puede ver tal vez congregaciones grandes donde diga, pues chica, esta iglesia es una mega iglesia, pero ¿será que todos los que ahí están se han arrepentido? ¿Será que en esa iglesia hay fieles creyentes? Entonces, independientemente de la cantidad, primeramente debe estar la calidad. La calidad que cada uno debe tener como cristiano para poder pasar a la cantidad. Porque recordemos que la misma palabra dice que son muchos los llamados, pero también son pocos los escogidos. Ahí les voy a leer la cita. Entonces es importante hacer ese llamado al arrepentimiento, al cambio que de veras Dios quiere darle a su vida. Entonces, las iglesias, se los voy a resumir así rapidito, que han tenido el llamado al arrepentimiento acá de estas 7 iglesias, es la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea, que va a ser la última que vamos a estudiar, pero que viene a ser
de mucha importancia el arrepentimiento, el cambio de, de mi personalidad a como Cristo quiere gobernar mi vida. Amén. Hay aquí unas parábolas, mis hermanos, que están en Lucas. Ahí va a encontrar en Lucas 15 lo que es la parábola de la oveja perdida. También va a hallar la parábola de la moneda perdida. Y que eso denota la importancia que Dios pone también a todo aquel que está perdido. Y que aquí, a través de este mensaje, lo está haciendo la reflexión para que vuelva hacia el Señor. Dice la parábola de la oveja perdida. Les voy a leer un versículo nada más porque sería mucho extenderme. Dice Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15, versículo 10. Ahora, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vean acá qué importancia le da a Dios. Incluso los que ya son salvos, pues gloria a Dios, el Señor ahí están, porque sabe el Señor que no se van a separar de Él. Pero ¿qué pasa si falta uno? Ahí, esa parábola de la moneda perdida es algo que el Señor también lo valora a las personas, a todos los que han seguido sus pasos. El Señor siempre nos ha valorado, mis hermanos. Que muchos se han extraviado, es otro asunto, pero el Señor siempre nos va a dar ese valor. Nosotros valemos su sangre poderosa, su sangre preciosa, y por eso es que el Señor siempre va a estar ahí al pendiente de nosotros porque somos sus hijos. Amén. Y aquí Hechos 17:30 dice. Aquí les voy a leer algo muy precioso. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién era ese varón? Jesucristo. Él ya nos ha levantado de la muerte para darnos vida. Vean qué importancia la que Dios nos toma a nosotros como seres humanos y más a la iglesia que ya ha estado encaminada, pero como les digo, si alguien se sale del propósito de Dios, debe regresar a los caminos de Él. Amén. Sigamos leyendo, tengo otra cita acá, pero creo que estamos un poco cortos de tiempo, pero se las voy a leer. Dice, 2 Timoteo 2:2 dice, versículo 25, que con mansedumbre se corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, cuando yo me involucro en otros asuntos y dejo a Dios en segundo plano, ahí me estoy equivocando. Y les ponía, por ejemplo, el fútbol a los caballeros, las novelas a las damas. ¿Por qué? No es porque les esté prohibiendo, mis hermanos, que al final de cuentas yo sé que cada quien tiene que tener su momento de distracción. Les estoy dando un ejemplo así sencillo. O cualquier distracción que sea, pueden ser los juegos, etcétera, etcétera. Pero si yo pongo eso antes que Dios, ahí estoy equivocado. Ahí Dios me reprende porque eso no es lo más importante. Dios quiere que esté en el momento que Él quiera que yo esté. Y no me puedo hacer a un lado. No puedo dejar la palabra de Dios por algo que al final de cuentas es pasajero y lo estoy dejando por algo que me va a dar la vida eterna, que es su palabra bendita. Amén. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Veamos que aquí, a pesar de que eran grandes multitudes de las cuales se congregaban, pero dice que eran pocas personas que no habían manchado, o sea que se mantenían en santidad con Dios, que mantenían firme su vocación, su fe hacia Cristo, etcétera, etcétera. Entonces dice que ellos no han manchado sus vestiduras. Recordemos que las vestiduras blancas es sinónimo de pureza y que Dios nos las coloca acá, mis hermanos, porque así es todo el que va a caminar con el Señor, Dios le va a dar
una vestidura blanca. Ya vimos en la iglesia anterior, en la de Pérgamo, donde les iba a dar una piedrecita blanca, ¿va? Pero es sinónimo de pureza todos estos símbolos, mis hermanos, y que a pesar de que ahí eran muchos los que caminaban en esta iglesia, pero realmente eran pocos los que no se dejaban contaminar. Y eso el Señor mucho lo pone en... Ahí sí que pone el dedo en la llaga, pero también señala y habla acerca de estas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, que no se han dejado contaminar con otro tipo de corrientes, porque recordemos que ahí pues había un montón de doctrinas falsas también que se querían introducir y otro tipo de costumbres, tradiciones, etcétera, ¿verdad? Pero que apartaban de la presencia de Dios, pero que también aquí al alejarse esa obra que Dios quería que hicieran, cada uno no lo estaba demostrando, no mostraba amor, no demostraban fidelidad a Dios, no ponían en práctica el fruto del Espíritu, paciencia, benignidad, amor, paz, bondad, etcétera, etcétera. Y entonces ahí se veía reflejado quién realmente amaba a Dios y quién no. Amén. Entonces les voy a dar una cita aquí rapidito en Mateo 20, aquí se las voy a leer, aquí tengo una mi pequeña computadora aquí que me ayuda a buscar los versículos, mis hermanos, no creo que le estoy dando ahí la espalda. Amén. Mateo 20, 16 dice, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Vean ahí cómo nos demuestra la palabra. Y yo sé, mis hermanos, que puede ser que en los últimos tiempos van a llegar muchas personas. Vean ahí cómo va a ser el contraste y lo triste para los que no se arrepienten. Porque puede ser que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, venga mucha gente al arrepentimiento. Y los que ya estaban, sería triste que los que caminaron mucho con Cristo dentro de la iglesia, de un ministerio, se vayan a quedar. Eso no es el propósito de Dios. Dios quiere que todos caminen, pero que aún los primeros serán de último. Dice como que los primeros serán de último, los últimos van a ser primeros, porque tal vez de esos últimos van a mostrar más obras de arrepentimiento en sus vidas. Entonces, por eso es que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Y vuelvo a repetir, usted puede ver iglesias, mega iglesias llenas, pero realmente todos están arrepentidos, solo Dios sabe. Entonces, hay que mantenernos, mis hermanos, personalmente sometidos al Espíritu de Dios. ¿Qué queremos que el Señor haga con nosotros? ¿Qué el Señor nos está pidiendo para poder caminar con Él y que no hayan estorbos? Y si usted tiene estorbos, mis hermanos, ore, porque la palabra nos llama ahí a que oremos, ¿verdad? Para que no caigamos en tentación, etcétera, etcétera. Amén. Voy a leerles aquí Efesios 1:3. Una bendición acá, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Amén. Vean qué palabra tan preciosa la que nos da aquí nuestro Señor. ¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos con esas vestiduras que el Señor nos está regalando. Y nos compara aquí, mis hermanos, en Efesios 5:25 dice, como el esposo ama a la esposa, maridos amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vean aquí lo importante que es el estar limpio, porque las manchas que deja el pecado en algún momento, con la ayuda del Señor, deben de ser limpiadas, mis hermanos. Deben de ser limpiadas, porque recordemos que cómo llegó, por ejemplo, el hijo pródigo.
Llegó sucio, roto, desperdició la herencia, pero todavía el padre lo esperaba con mucho amor y no lo rechazó. Y asimismo, ¿cuántos del pecado no los ha traído arrastrados y los mancha, los ensucia, los revuelca? Pero ahí es donde el Señor nos muestra aquí de su palabra, que Él todavía nos ama y quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si el pecado ha ensuciado o ha arrugado su, su vida, debe de plancharlo con la palabra de Dios. Amén. Ya les leí ahí Efesios. Dice Filipenses 2, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vean esta palabra aquí, el versículo 15, para que seáis irreprensibles, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis. Nosotros somos luminares en el mundo, mis hermanos. Nosotros somos el ejemplo, el modelo a seguir que alguien tiene que seguir en su vida. Yo sé que hay muchos que por ahí caminan sin luz y sin dirección, y a eso es lo que nosotros debemos de dar ejemplo, mis hermanos, porque si miran el mal ejemplo en nosotros, prácticamente no estamos haciendo nada, y por eso aquí la iglesia era muerta, porque si alguien no demuestra lo que Dios ha hecho en su vida, ¿qué puede demostrarle a los demás si él mismo no pone en práctica para él su vida? Entonces ahí la palabra es clara, mis hermanos, y debemos de conducirnos con cuidado en medio de esta generación perversa, como dice ahí. Debemos de levantarnos como luz que somos en el mundo, como la sal que somos también, que le damos sabor al evangelio de Dios, para que no digan que el evangelio es un evangelio para los aburridos, no, porque eso nos produce a nosotros como creyentes paz, gozo, bendición. Para tal vez los del mundo piensan que es aburrido porque implica dejar muchas cosas para seguir a Cristo, pero yo prefiero seguir a Cristo que perderme en el mundo, que el pecado me arrastre a la muerte cuando Cristo me está dando vida. Amén. Entonces es donde nosotros debemos de levantarnos y demostrar que la iglesia no está muerta, la iglesia está viva, que la palabra de Dios vive y reina, mora en nuestros corazones. Amén. Sigamos leyendo, dice, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vean acá qué recompensa la que nos da nuestro Señor. Porque nosotros en el momento que le aceptamos, pues estamos escritos ahí en un libro. Tenemos una lista ahí que el Señor tiene. Y veamos acá que vuelve a remarcar lo de las vestiduras blancas, mis hermanos, el símbolo de pureza, en el cual a nosotros debemos de seguir demostrando que amamos al Señor. Por eso dice el que venciere. Yo les quiero ver aquí una cita auxiliar. Veamos 1 Juan 2:12, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Vean ahí cómo nos lleva la palabra, que no es para todos, ¿verdad? Para grandes, jóvenes, y que ahí nos va dando ese mensaje, mis hermanos, de vencedores que cada uno de nosotros lleva como hijos de Dios. Versículo 14 de primera de Juan, capítulo 2, dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás, que quiere seducir con el pecado, que hay un montón de
herramientas que tiene el diablo ahí, mis hermanos, pero en el nombre de Jesús sabemos que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es importante que esa vestidura blanca que el Señor nos va a dar, porque dice que va a vencer, dice, y no borraré el nombre, y confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vean cómo el Señor nos sigue dando esa recompensa, pero debemos de permanecer, mis hermanos. Versículo 15 acá en este mismo pasaje de Primera Juan dice, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de qué, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén, aleluya, gloria a Dios. Más instrucción como esta, el Señor creo que no nos puede dar más. Sin embargo, mis hermanos, nosotros como creyentes, si aquí se habla de una iglesia muerta, pero que puede ser vivificada en el Espíritu Santo de Dios. Porque la obra de Dios, mis hermanos, hasta el día de hoy permanece, gracias a Dios, porque hay muchos hermanos que predican, muchos hermanos que son profetas, que son evangelistas, que son maestros, son pastores, y que a esos siervos de Dios que de veras han puesto el nombre de Dios en alto y que no se avergüenzan de la palabra, Dios también da la recompensa. Amén. Y por eso es que el mensaje de hoy tiene que ser vivo, tiene que ser efectivo para que llegara al corazón de muchos. Y como vuelvo a decir, mis hermanos, el testimonio que podemos dar, porque es triste ver testimonios de muchos siervos que no sé por qué han caído, pero y que el Señor ahí los restablezca, pero ahí es donde la gente pone siempre piedras de tropiezo. Mire aquel cómo está, o mire, empiezan a murmurar, y entonces ahí es donde se quiere quebrar la palabra. Pero nosotros como luminares debemos de levantar y seguir siendo testimonio a muchos, mis hermanos. Entonces aquí finaliza, dice que el que tiene oído oiga, y eso del que tiene oído se las dice a las 7 iglesias, mis hermanos, no es solo a esta iglesia, a las 7 iglesias les dice. Y muy cierto, porque en Santiago 1:22 dice, pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, no, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Luego se olvida cómo era, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vean cómo aquí nos llama la palabra, que somos bienaventurados cuando lo hacemos, no solo lo oímos. Y por eso es que el mensaje no debe de quedar olvidadizo, debe de quedar impregnado en nuestro corazón, porque del oído tiene que caer directo al corazón y ahí nos tiene que redarguir el Espíritu Santo para que nosotros no cometamos errores por ahí. Claro, como humanos a veces cometemos errores, pero que no vayan más allá de caer en el pecado, ¿verdad? Entonces es muy importante lo que el Espíritu dice a las iglesias, y por eso le dice a las iglesias. Si usted lo ve y lo pone en plural porque se refiere a las otras 6 también, no solo a esta iglesia. Entonces yo quiero despedirme, mis hermanos, con esta bendición que yo encontré acá en su palabra, en Deuteronomio 28, dice hoy aquí como dice la palabra: acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Ya está hablando las ofrendas, ¿eh? El fruto de tus bestias, habla Eva, de todas tus posesiones, la cría, tus vacas, los rebaños, ovejas, benditas serán tu canasta, tu trabajo, mi hermano,
y su arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Gloria sea el nombre de Dios. Qué maravillosa es la palabra ahí, mis hermanos, porque el Señor bendice a todo aquel que demuestra obediencia, porque esto de ser hacedores y no solo oidores nos lleva a esa bendición de obediencia, mis hermanos. El Señor nos quiere tener a todos con obediencia. Amén. Por eso dice atentamente. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todo lo que yo te estoy hablando, todos mis mandamientos. Y vean esa bendición que le dio el pueblo de Israel en ese entonces, y que también para nosotros, mis hermanos, nos quiere bendecir la palabra. Entonces, vuelvo a repetir, no es la cantidad, es la calidad con la que usted hace las obras de Dios. Mis hermanos, yo siempre sí lo he visto, porque el Señor, por ejemplo, cuando habla de la ofrenda de la viuda, si apenas dio algo, si usted quiere verlo insignificante, pero lo dio con un corazón y era lo único que tenía. Sin embargo, los que dieron más, Dios no lo vio con agrado. ¿Por qué? Porque dieron de lo que les sobraba. Y entonces, así nos ve en lo espiritual Dios a nosotros. Usted dé todo lo que pueda para el Señor. Amén. Su tiempo, su familia. Amén. Y lo que usted también quiera ofrendar en dinero, también Dios lo bendice. Pero usted más que todos personalmente, ofréndele el tiempo al Señor también que Él se merece, y esté atento a lo que Él quiere hablarle a mis hermanos. Yo sé que Dios nos ha hablado y a mí también, no crea que solo vengo yo aquí a regañarlo con la palabra. Son mentiras, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra nos da ese consejo, nos da esa disciplina, y qué hermoso cuando de parte del Señor Dios nos disciplina, pero nos disciplina con amor. Y como les digo, a nuestros hijos también nosotros los disciplinamos también en amor, porque no queremos verlos algún día, por ejemplo, en una cárcel, o peor que eso, o muertos, ¿verdad? Queremos darles un buen consejo para que ellos en la calle, si les quieren dar el mal consejo, ahí venga el contraataque. No, yo ya tengo el consejo de mis padres y yo sé que eso no es bueno. Las drogas, vicios, etcétera. Ahí contrarrestamos nosotros, y así la palabra es la que contrarresta el pecado. Cuando llega el día en el cual se presenta la oportunidad del pecado, no, porque en la palabra dice esto y esto y esto, yo soy hijo de Dios y yo no debo participar. Entonces la palabra a nosotros aquí nos previene de todo eso, y nos da también la forma de nosotros conducirnos, mis hermanos. Entonces yo espero que este tiempo que Dios haya puesto, mis hermanos, haya sido mucha bendición, y gracias ahí a todos por haberse conectado. Veo a muchos conectados ahí, que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Yo sé que ahí está mi familia, mi hermana Nora Peralta, mi hermano Pedro Aguilar, que Dios me lo bendiga, hermano, y lo sigo usando ahí de manera especial y poderosa. Mi hermano Gustavo Rodas, Andrés Vázquez, Dios me los bendiga, mis hermanos, y a cada uno por nombre ahí de los que no puedo ir nombrando: Maribel Roblero, ella, mi familia, a Anthony Figueroa, también ahí lo veo conectado. Que Dios me los bendiga en gran manera. Entonces, oremos, mis hermanos, y el próximo martes los espero nuevamente en esta serie de estudio bíblico de Apocalipsis. Amén. Amantísimo Rey de Gloria, tú que habitas en los cielos, en todo lugar, gracias Padre eterno por este tiempo, por este momento, Señor, en el cual yo sé que tu pueblo es bendecido a través de tu palabra, Padre, de este estudio bíblico. Señor, bendice a cada uno por nombre, y que puedas poner, Señor, ese tiempo para sus vidas más adelante, y que puedan seguir conectados y atentos a tu palabra. Señor, bendice, guárdalo, Señor, de todo mal. Bendito Dios, bendice a sus familias. Padre Santo, yo sé, Señor, que tú haces, a través de tu palabra, nos haces oidores y hacedores de tu palabra, bendito Dios, y que no estamos muertos, porque tu palabra nos vivifica, Padre. Y yo sé que el consejo viene a tiempo, Padre, para todo aquel que quiere cambiar su vida, para todo aquel, bendito Dios, que quiere, Padre Celestial, seguirte, bendito Dios, que quiere arrepentirse, Señor, y que tú siempre tocas con tu palabra el corazón de cada uno, bendito Dios. A ti sea la honra y la gloria, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre poderoso, grande y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y ese poder consolador del Espíritu Santo que ahora llena nuestro interior para poder seguir adelante mientras tú vengas, bendito Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Que
Que Dios me les bendiga de gran manera, mis hermanos, y nos seguimos viendo en una próxima oportunidad, y que la paz de Cristo gobierne siempre sus corazones. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.